invitarle una vez más a que tome su Biblia en sus manos y que juntos digamos la promesa a la Biblia. Dígalo conmigo. Prometo fidelidad a la Biblia, la santa palabra de Dios. La haré lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Y guardaré sus palabras en mi corazón para no pecar en contra de Dios. Amén, hermanos. Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que le he titulado La estructura de la iglesia edifica a los santos. Quiero pedirle que me acompañe a Efesios capítulo 4 del versículo 7 al versículo 16. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermanos, todos sabemos que la iglesia está compuesta por personas que han creído en Jesucristo como su Señor y Salvador y que se han adherido a ella por medio del bautismo bíblico, mostrando una regeneración por medio de su obediencia a la guianza del Espíritu Santo y a la bendita palabra de Dios. También aquellos que conforman la iglesia deben entender las razones correctas por las cuales se congregan, entendiendo realmente qué es ser iglesia, para así de esa forma saber por qué se hace cada cosa en la iglesia y ellos puedan entender qué es lo que el Señor espera de cada uno de ellos. Ahora bien, hermanos, así como Dios ha dado una estructura en el hogar, así también ha dado una estructura a la iglesia. Lamentablemente el mundo influenciado por Satanás ha trabajado intensamente por destruir la estructura familiar, creando otros prototipos de los cuales Dios no los aprueba. Así también, hermanos, hoy tristemente hay mucha influencia humana por medio de modas, las cuales se han introducido a las iglesias creando prototipos muy ajenos al modelo de Dios para la iglesia. Tanto los rudimentos de tradiciones como las modas han hecho que el propósito de la iglesia no se lleve a cabo. Y todo esto es causado por falta de conocimiento de la estructura que Dios ha dado a la iglesia. Y lamentablemente, también a los líderes que no buscan el edificar a los santos, sino que buscan edificarse ellos mismos. Quiero que por un momento observe el plan de Dios en la vida de aquel que le busca. El plan de Dios para aquel que le busca es primero nacer de nuevo, luego que crezca espiritualmente y que logre la madurez espiritual. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta si aún somos niños en la fe y necesitamos madurar? Por lo menos déjenme compartirle 3 cosas. Primero, nos interesamos más en nosotros mismos que en el servir a Dios. Segundo, ponemos la mirada en el hombre más que en la de Dios. Y tercero, buscamos más en discutir que en cooperar con los demás. La idea de perfeccionar a los santos no tiene nada que ver con andar criticando, sino con el que yo entienda cuál es mi lugar en la estructura de la iglesia para poder ser parte del desarrollo de la obra de Dios. Para ello, hermanos, hoy quiero que por lo menos entendamos 3 cosas. Número 1. La estructura es para perfeccionar a los santos. En Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12 dice: Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, en el versículo 11 encontramos los diferentes privilegios que han servido para dar estructura a la iglesia.
y le vemos en diferentes etapas de la iglesia. La era de los apóstoles, con los cuales Jesús fundó su iglesia y estableció sus doctrinas. Hermanos, todos sabemos que bíblicamente el día de hoy ya no hay apóstoles. Y los que se hacen llamar así son fraudulentos, ya que no llenan los requisitos bíblicos para hacerlo. A diferencia de los verdaderos apóstoles, quienes fueron elegidos por Jesús directamente y no se autoproclamaron como los del día de hoy. También sabemos que el tiempo de los profetas, tal como lo describe la Biblia, hablando de parte de Dios para mostrar acontecimientos futuros, ya ha cesado, dándonos por medio de la inspiración del Espíritu Santo la palabra profética perfecta, que es la Biblia. Entendiendo, hermanos, también que el don de profeta no es el de alguien que adivina el futuro a otras personas. Eso realmente es adivinación, y la adivinación es pecado ante los ojos de Dios. Cuando hablamos de la era de la evangelización, parece haber llegado a un punto de gran avance, y parece que estamos en el tiempo de los pastores y los maestros, a los cuales nos toca estar velando porque las ovejas no se aparten del Señor con tanta distracción y engaño que ha creado este mundo, influenciado por Satanás. A nosotros los pastores y maestros nos ha tocado y nos toca defender las enseñanzas de nuestro Señor Jesús ante tantas filosofías creadas en la actualidad por el hombre, y que cada día el ser humano solo anda buscando pretextos para rechazar a Dios. Hermanos, debemos entender que Dios ha constituido una estructura en la iglesia y ha dado personas quienes han sido llamadas por Él para dedicar sus vidas al estudio de la palabra de Dios, para poder instruir, para poder guiar a los miembros de la iglesia. De esta forma poder ir perfeccionando a cada miembro para que pueda llevar a cabo la obra de Dios en su vida. Perfeccionar es decir, llevar a la madurez espiritual. Al cumplir nuestra misión de discipular debidamente, estamos perfeccionando a los santos. Los ayudamos a madurar en la fe. Hermanos, también madura aquel que enseña la palabra de Dios, porque él aprende cada vez más por medio de enseñar. Hermanos, los dones del Señor a la iglesia son para llevarnos a la madurez. Los pastores y maestros tienen la responsabilidad principal de promover el crecimiento espiritual. El nuevo creyente demuestra que empieza su camino hacia la madurez espiritual cuando se bautiza. Y luego él quiere que se le enseñe más de la palabra de Dios, porque ahora él quiere poner en práctica las enseñanzas de Jesús y también quiere repetir el proceso que ha tenido en su vida con otros nuevos discípulos. Muchos piensan equivocadamente con respecto al trabajo del pastor. Muchos piensan que es trabajo del pastor el hacer todo en la iglesia, sin dar importancia a que él pueda instruir a otros para que maduren espiritualmente. Erróneamente, hermanos, muchos buscan que el pastor haga todo, y muchos piensan que los miembros solo deben ser espectadores y no deben participar de la misión de hacer discípulos. Eso no es así. Muchos piensan que el pastor debe estar a cargo de la función dominical y él regresar a casa para hacer comentarios de lo que ocurrió en el servicio del día domingo. Muchos piensan que su responsabilidad es pagar al pastor y a los misioneros y que ahí concluye su trabajo para con el Señor. No es así, hermano. Los cristianos maduros consideran y saben claramente que su misión es la de servir, evangelizar y discipular, para que de esa forma podamos alcanzar a los perdidos con el amor de Jesús. De esa forma, hermanos, los cristianos maduros entienden que la iglesia tiene una estructura y todos somos parte de ella, cada quien haciendo lo que le corresponde. Segundo punto, la estructura hace que la iglesia funcione. Efesios capítulo 4, versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, el propósito de la estructura es para que trabajemos unidos, por medio de todos estar haciendo una misma cosa, no cada quien por su lado. Todos haciendo una misma cosa. De eso se trata la visión de la iglesia, que todos estemos enfocados en una misma estrategia de trabajo. El propósito de la estructura de la iglesia es la de librarnos de cometer errores y que estemos también perdiendo el tiempo, que estemos perdiendo recursos financieros y perdiendo energía, ya que tanto el tiempo, los recursos financieros y la energía realmente son limitados, pero muy necesarios para llevar a cabo nuestro trabajo de engrandecer el reino de Dios. Hermanos, la estructura que Dios nos ha dado también nos protege de los ataques del enemigo.
nos mantiene unidos, aún en los momentos más difíciles, fortaleciéndonos cada día más y más, proveyendo de las enseñanzas necesarias para poder fortalecer y edificar nuestra fe en Jesucristo. Edificar, hermanos, significa construir o ayudar. Cristo es la cabeza de la iglesia y cada creyente es miembro de su cuerpo. ¿Qué puede hacer usted para edificar el cuerpo de Cristo? Le invito a que haga esa pregunta en su vida. Usted puede edificar el cuerpo de Cristo por medio de servir, evangelizar, discipular y ejerciendo sus dones. De esa forma usted puede atender las partes del cuerpo que necesitan ayuda. Por ejemplo, visitar y orar por los enfermos, discipular a los que necesitan crecimiento espiritual en el Señor, participar en las actividades o ministerios de la iglesia, como el club infantil, como líder de centro de acción, co-líder de centro de acción, anfitrión en la célula, en Intino, en ministerio de Ujieres, en ministerio de la alabanza, la adoración, la música, en visitar a los huérfanos y visitar a las viudas. Dice la Biblia incluso en Santiago capítulo 1 versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones, y guárdese sin mancha del mundo. Hermanos, la realidad es que usted y yo podemos atender las necesidades físicas del cuerpo de Cristo a través también de dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas para el desarrollo y avance de la obra del Señor. Usted puede cuidar de las necesidades espirituales del cuerpo de Cristo. Usted puede hacerlo siendo un buen pacificador, viviendo y enseñando lo que la Biblia le ha dicho en su vida, manifestándolo por medio de dar un buen testimonio. Quiero invitarle a que se haga esta pregunta: ¿son otros más maduros en Cristo que yo? ¿La iglesia está más unida por mí y por lo que hago para el Señor? Si yo en verdad, hermanos, estoy contribuyendo a que la estructura de la iglesia esté funcionando bien, es porque entonces yo soy maduro en la fe, y la realidad es que yo estoy trabajando en pro de la unidad de la iglesia de Cristo. Tercer punto: cada miembro debe ser responsable dentro de la estructura. Efesios capítulo 4 versículo 14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplea con astucia las artimañas del error. Hermanos, la realidad es que cada miembro de la iglesia debe ser responsable en estar unido apoyando la estructura, siguiendo la verdad de Dios para la mutua edificación. Jesús es el fundamento, pero es necesario que cada miembro cumpla con su responsabilidad dentro de la estructura de la iglesia, para así trabajar con madurez. Se debe caminar, hermanos, hacia la madurez espiritual, para que ya no seamos niños fluctuantes, como dice la Escritura acá. Se debe caminar hacia la madurez espiritual para ya no ser atraído ni seducido por ofertas de sectas o de falsas enseñanzas. Hermanos, el creyente que camina hacia la madurez espiritual es sólido en la doctrina de Cristo. La madurez en la palabra de Dios es la que nos perfeccionará como santos para el Señor. Para finalizar el mensaje, hermano, yo quiero invitarle a que usted se autoexamine y pueda en verdad evaluar si usted es maduro en la fe. Porque si usted busca la madurez espiritual, hermano, usted podrá perfeccionarse en el Señor cada día más y más. ¿En qué área están sus mayores necesidades de crecimiento? Esta pregunta es importante. Con toda franqueza, cada uno de nosotros debemos autoexaminarnos y detectar en qué área necesitamos más el crecimiento en Dios. Puede ser que usted necesite crecer más en el estudio de la palabra de Dios. Puede ser que usted necesite ser una persona más de oración. Puede ser que usted es una persona que necesita tener más compañerismo cristiano. Quizá en el área del testimonio, de dar buen testimonio, usted necesita trabajar. Quizá en el área de servir a otros en el nombre de Jesús. Quizá en el área de presentar el Evangelio de Cristo usted necesita crecer. O quizá usted necesita desarrollar más el discipular a otros. O quizá usted, hermano, necesita conocer más sobre sus dones espirituales para que de esa forma usted pueda servir mejor en la iglesia. Hermanos, ayudémonos unos a otros en el camino hacia la madurez espiritual.
para que de esa forma podamos perfeccionarnos como santos de Dios. Así como hay familias disfuncionales por no seguir las instrucciones establecidas por Dios en su palabra, tristemente también así hay iglesias con el mismo problema. Al igual que la familia, la iglesia tiene una misión que llevar a cabo. Su estructura debe proveer la estabilidad para llevar a cabo su misión de engrandecer el reino de Dios. Apoyemos la estructura que Dios ha dado a la iglesia. No olvidemos que tú y yo somos la iglesia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por el mensaje de tu palabra. Gracias por hablar a nuestra vida y hacernos entender que nosotros necesitamos enfocarnos más en buscar la madurez espiritual. Necesitamos apoyar la estructura que tú has establecido en la iglesia. Necesitamos apoyar la visión que has dado a la iglesia, para que todos juntos podamos trabajar en unidad por el bien del engrandecimiento de tu obra. Te ruego, Señor, que nos ayudes a que siempre pensemos en otros antes que en nosotros mismos. Padre, guíanos con tu Espíritu Santo. Ayúdanos a que cada día busquemos realizar tu voluntad en nuestro ser. Bendice tu iglesia, Señor. Bendice a cada uno de los que la integramos y ayúdanos a vivir de la forma que tú deseas que vivamos para que te honremos con nuestro estilo de vida. Así es, Padre, que te agradecemos por este mensaje. En el nombre de Jesús lo pedimos en esta oración. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Corpus Christi. Seguramente Dios habló a tu vida con este mensaje, el cual nos ha hecho ver que Dios pide algo de nosotros. Pero quiero que entiendas que lo primero que Dios pide en la vida de una persona es que le entregue su vida a Él. ¿Qué significa entregarle su vida a Él? Significa reconocer que somos pecadores. Que al reconocer que hemos pecado en contra de Dios, necesitamos pedirle perdón a Él por las faltas, pecados y rebeliones que hemos tenido. Una vez que le pedimos perdón a Él, significa invitarle a que Él ahora venga a nuestra vida, para que a partir de ese momento Él sea tu Dios, tu Señor y tu Salvador. Al entregarle nuestra vida a Cristo, tenemos garantizada la vida eterna en el cielo con Él. Si tú hoy quisieras entregarle tu vida a Jesucristo, quiero invitarte a que repitas esta oración conmigo. Repite conmigo esta oración. Padre, yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que he hecho muchas cosas que te han ofendido. Yo he pecado. Y por eso hoy, en reconocimiento de mi pecado, te confieso mis pecados y te pido que me perdones. Perdóname, por favor. Yo quiero abrir mi corazón para que tú vengas hoy y entres a mi vida, para que tú me des una nueva vida, Señor. Yo reconozco, Padre, que tú enviaste a tu Hijo Jesús a morir por mí en la cruz, para que por medio del sacrificio allá en la cruz del Calvario, por medio del derramamiento de su sangre, yo pudiera obtener la redención, la vida eterna. Hoy yo te abro mi corazón para que vengas a mi vida y confieso que creo en el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Creo que Él murió, fue sepultado y resucitó. Y porque Él vive, ahora yo tengo tu promesa de que yo viviré eternamente contigo también. Te entrego mi vida y gracias, Dios, por el perdón de mis pecados y mi salvación. Hago esta oración de fe. En tu nombre, Señor Jesús, lo pido. Amén. Si tú hiciste esta oración conmigo, me gustaría que nos lo hicieras saber. Escríbenos al número WhatsApp que ahora aparece en tu pantalla. Quisiéramos ayudarte en tu caminar con Jesucristo. Hoy tomaste una buena decisión. Que Dios te bendiga.